Dime. Yo, por ejemplo, yo ya logré terminar el ejercicio, el que quedó como taller final, que, que inicialmente era el taller número 3. Pero, por ejemplo, cuando yo hice lo del conteo regresivo, me tocó buscar en internet cierta parte del procedimiento. Aunque entendí pues cómo funciona el tema, no me quedó muy claro porque, por ejemplo, ahí mencionaban una variable contador y una variable acumulador. Y el acumulador era el que acumulaba, en este caso, el valor y, y el contador era el que se mostraba cuando se hacía el decreciendo. ¿Me hago entender? Sí, Entonces no me quedó 100% claro esa parte. Yo lo hice, sí, entendí cómo funciona también, pero no me quedó muy clara la temática que se plantea ahí con el procedimiento como tal. listo. ¿Qué pasa con ese tipo de ejercicios, por ejemplo? Digamos que ese es el de conteo regresivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por lo general cuando uno va pues a hacer, digámoslo así, como la implementación de ese tipo de ejercicios, hay que tener en cuenta que él no va a contar de forma normal, sino que va a contar, pero de forma descendente, ¿cierto? Porque es un conteo regresivo. Entonces, ¿qué hay que contemplar allí? Que en ese caso, eh, primero hay que tener en cuenta el ciclo. Para mí yo creo que la principal muestra del ejercicio es el ciclo con el que se va a implementar, ¿cierto? La forma en cómo lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? El objetivo es que el usuario vea pues, el ciclo en proceso, ¿cierto? Hay varias formas de hacer ese ejercicio realmente. Ya uno escoge como la más factible, la que uno más de pronto pueda llegar como a captar en ese momento, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, yo les voy a pintar acá una forma, pues, digámoslo, de hacerlo. Por ejemplo, vamos, pero no lo quiero hacer como está en el ejercicio, sino, pues, una forma, pues, de hacerse. Voy a definir aquí, por ejemplo, eh, conteo como numérico, por ejemplo. También voy a tener en cuenta dentro de los numéricos, voy a usar, por ejemplo, voy a hacer un mientras. Entonces voy a usar, por ejemplo, una, ¿cómo le llamo yo a eso? Un controlador digamos, del ciclo que lo voy a llamar índice. Es una variable cualquiera, por decirlo así de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que, bueno, que voy a crear acá una variable llamada, voy a colocarle valor. No puedo usarla. Entonces vamos a usar, por ejemplo, de número, por ejemplo. Entonces, no voy a ahorrarme lo que el usuario ingresó un número, sino que voy a colocar un número cualquiera. Entonces, en ese caso, voy a usar acá num igual a, por ejemplo, a 8. Haga de cuenta que eso fue lo que el usuario ingresó. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de ejercicios cuando son, digamos, digamos, de cuentas regresivas, pero de forma descendente? Eso ustedes lo han visto cuando uno coloca un cronómetro invertido, por decirlo así, que él va contando hacia atrás. Pero contando no es en orden, sino que él va restando como quien dice, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo tengo que tener en cuenta, pues, como tal, un índice que se inicialice, por ejemplo, en cero. Puede ser, por ejemplo. Entonces yo voy a preguntar acá. Por ejemplo, vamos a usarlo con el mientras. Mientras. El, bueno, podemos dejarlo en uno, pues para que él arranque en uno también. Pero lo importante está aquí en el sí, que en este proceso, cómo lo vamos a llevar. Yo le voy a decir acá, mientras índice sea menor o igual,
perdón, menor o igual al número, pues porque ese sería el límite a cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les pinto en la pizarra, pues un garabatico aquí que les voy a dibujar. Un segundito, saco esta tableta de acá para poderles dibujar ahí un escenario rápido del tema. Entonces, cuando son temas de conteo, muchachos, y digamos, yo no voy a usar el para, porque realmente la solución de ese ejercicio se hace más fácil es con el para. Yo lo voy a hacer con el mientras, pues para no darle la solución ya de entrada, ¿sí o no? Pero igual lo puedes usar, claro. No es que no puedas, y puedo usar también con este tipo de ciclos. Entonces, listo. Yo les pongo aquí la pizarrita y les comparto. Entonces, muchachos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el usuario nos ingresa un número. Vamos a suponer que nos coloca el 10, por ejemplo. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. O sea, cuando yo hago la comparación que estoy planteando ahorita, donde digo que el índice que lo tengo índice inicializado, por ejemplo, en 1, y yo dependo de este valor que es mi límite en este caso, yo quiero estoy diciendo que hasta que, mientras que el índice sea, por ejemplo, menor o igual a 10, pero 10 ¿qué es? Este valor de acá, ¿sí o no? Eso lo estoy llevando acá. Entonces la variable pues que haga referencia a ese número, en ese caso. Sería en este caso num. Exacto, sería en ese caso num. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que él haga? Yo necesito que ese índice me llegue a 10. ¿Sí o no? Porque esa es la condición que le estoy preparando acá. Pero el usuario en pantalla espera a ver qué cosa. Espera a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón. Me estaba equivocando. Me fui por otro lado. El usuario espera a ver 10, 9, 8, 7, sucesivamente. ¿Hasta qué? Hasta cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo los invito al tema del análisis. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ustedes le están diciendo que eso es lo que se debe mostrar. Creo que el ejercicio muestra más o menos como lo que el usuario desea ver, que es más o menos eso que le estoy mostrando ahí en ese caso. Así es, Cristian, exacto. Se puede usar el mientras, el hacer mientras, el para, ¿cierto? Cualquier sitio se puede usar, de hecho, porque ya nos están diciendo pues que tenemos un límite que en ese caso es lo que el usuario ingresa. Entonces ya vamos a saber el límite de entrada. ¿Cuándo se complica el asunto? Pues cuando nos dicen, por ejemplo, datos como que hasta n valores haga cierto proceso, pues ahí ya sí hay que hacer algo de más, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo tengo que tener en cuenta es que es la secuencia. Miren la secuencia como la estoy llevando. Entonces, ¿qué pasa? Notan que yo coloqué 10, pero recuerden que este 10 está asignado a qué? A una variable. Entonces, lo que yo podría hacer aquí es no usar 10, pues obviamente, sino que usar que la n, que es la variable que yo estoy representando acá en este caso con este valor de 10. O sea que el 10 es un ejemplo. Recuerden que el 10 es como si el usuario ingresó el 10, pero recuerden que en el ejercicio usted espera que el usuario ingrese ¿qué? Un valor cualquiera. Entonces usted captura ese valor cualquiera en dónde? En esta variable que tenemos reflejada aquí en este caso, ¿cierto? Entonces, se hace la comparación. Si mientras, de acá estaría el mientras, ¿cierto? Mientras, y por acá estaría el hacer en ese caso. ¿Qué pasa en ese caso? Estamos diciendo que si índice es menor o igual a n, pero entonces, ¿qué vale n? N vale 10. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a ser un proceso acá repetitivo hasta que llegue a qué? A 10 en ese caso. ¿Listo? Y arrancando pues desde 1 en ese caso como lo tenemos acá planteado. Entonces, ¿qué sucede? El usuario espera ver qué, espera ver acá el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, el 7, todo eso. Pero yo necesito que acá se incremente este señor. Entonces acá tengo que tener en cuenta algo.
Miren que aquí, como ya en ese caso yo estoy teniendo en cuenta que son dos cosas diferentes, ojo, uno es que aquí me incremente para llegar a 10, ¿cierto? O sea, que llegue a 10 como lo tengo acá en esta variable, que esa es la condición que yo estoy elaborando acá. Y esa n, recuerden que n es igual a 10, ¿cierto? Entonces, mientras ese índice, que inicialmente va a ser que 1, llegue hasta 10, pues él va a hacer ese proceso. Pero también tengo que tener en cuenta que aquí tengo es 10, 9, 8, 7, 6 y todo eso hasta 0. Entonces, ahí, ahí se me, digamos, tengo que tener en cuenta esto, listo. Yo lo que puedo hacer, pues, por ejemplo, es llegar y ¿qué? Yo podría decirle acá, por ejemplo, yo le podría decir a escribir, por ejemplo, la n. Pero si yo lo dejo como escribir n, ¿qué pasa? Cada vez que él venga acá, entonces él me imprime la primera vez 10. Muy bien, cumplió con el primero, ¿cierto? Con este. Pero cuando él vuelva a dar la vuelta, va a seguir siendo ¿qué? Va a seguir siendo 10. Entonces yo, ay, yo como lo impacto, ¿cierto? Entonces la recomendación acá es usar, por ejemplo, pues, puede ser una variable o algo así que diga, por ejemplo, mmm, podemos colocar, a ver, yo pienso para que nos quede igual, yo lo que puedo hacer es usar aquí, por ejemplo, un n menos 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos el escenario. La primera vez que él venga acá, ¿cierto? La primera vez que él entre acá, n va a valer 10, pero 10 menos 1 no me da 10, ¿me das cuánto? Me da 9. Ah, no, entonces no la puedo usar, ¿cierto? Porque me está dando ¿qué? Me está dando el 9. ¿Cómo hago yo para que la primera vez que entre aquí no me dé 9, sino que me dé 10 realmente, pero que la segunda vez que entre sí me dé ya el 9 y la tercera vez que entre sí me dé el 8 y así sucesivamente? Sería escribir n y debajo n es igual a n menos 1. Bueno, pero n fue el valor que se ingresó acá, ¿cierto? En este caso. Pero sí, puede ser una opción de hecho. Entonces, vamos a plantear esa que nos dice Juan. Entonces, bueno, yo acá no he sabido cómo borrar ahí realmente. Pero, si lo dejamos así, él se va a imprimir el 10, ¿cierto? Entonces, la propuesta que nos dice Juan, sí, tiene sentido. Podemos dejar aquí, por ejemplo, n es igual, ¿cierto? Recuerden que la n aquí tiene valor, muchachos. Negativo. Listo. Recuerden que esa n ahí no lleva ningún valor ni nada, sino que es una que es una reasignación que le vamos a hacer en ese caso. Lo que vamos a hacer acá es decir, vea, n, ¿cierto? Que vale 10 en su momento, ¿sí o no? Que sería esta acá, esta de aquí. Entonces esa n, ahora sí, menos 1, ¿cierto? Entonces, yo ya con ese lado, yo ya estaría cumpliendo con qué? Con esta parte de acá. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cada vez que él venga y entre, me muestra el último valor que le asignaron acá por esta resta y luego me lo resta, ¿sí o no? Pero a su vez, yo tengo que hacer que índice llegue a qué? Llegue a ser menor e igual hasta que sea que igual a n en ese caso, o sea, hasta que sea 10. Por lo tanto, ¿qué debo de colocar aquí? Debo de colocar índice sea igual a ese mismo índice. Recuerden que índice acá no tiene valor, pero aquí índice viene siendo que viene siendo 1, que es la primera vez que le entro y evalúo acá. Entonces, índice más 1 en ese caso. O sea que cuando la primera vez que él entra es 1 y cuando ya pasa aquí ya sería que 2 y él ya vuelve acá con que ya es 2. ¿Sí o no? Y yo acá tendría que el fin mientras. ¿Sí? Te viene que ahí, yo ya tengo esto acá listico, tengo acá mi proceso. Entonces vamos a reflejarlo ahí en ese caso. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo le voy a hacer acá es, un segundito,
que yo haría acá sería entonces, si lo llevo a cabo como lo tengo allá planteado, entonces aquí le diría que diría escribir a NUM. Entonces, él inicialmente va a mostrar qué valor 8. Yo lo que necesito ahora decirle acá, NUM es igual a NUM menos 1. ¿Sí o no? Para que cuando él llegue aquí siendo 8, acá ¿qué va a hacer? El mismo 8 menos 1 me quedan 7. ¿Cierto? Cuando él llegue aquí a la vuelta, que regresa acá, ya ahí dice, ya, bueno, ya ese NUM. Pero espere, hay un problema, no haya caído en cuenta de algo. Hay un problema. Entonces tengo que usar una variable diferente, porque entonces eso me va a quedar distinto el resultado. Entonces, lo que yo propondría acá sería crear una segunda variable. Eh, Vamos a ver si yo la puedo usar acá. Si pongo el 8, ella me queda reasignado ya 7, pero aquí va a decir que sea menor o igual a 7, entonces no me daría ahí. Entonces, lo que podemos hacer acá, ¿sí? Lo que podemos hacer acá sería crear una segunda variable. Vamos a llamarla, por ejemplo, eh, voy a llamar un resultado, pues una cosa así. Y esta va a ser igual, por ejemplo, a 8. Ya les voy a mostrar por qué. Lo que yo hago aquí es que el mismo número que ingresa el usuario, pues eso es una forma. Listo. El mismo número que ingresa el usuario, lo asigno a esta variable, pues no, que es la que voy a controlar aquí para el ciclo. Listo. Y esa misma variable la guardo en esta otra variable, pero en ese mismo número, pues que ingresa el usuario, lo almacenaría acá en esta variable llamada un resultado. Entonces, ¿qué hago acá? La primera vez que él me ingrese acá y valide, yo voy a imprimir aquí realmente esa num resultado, o sea, me daría 8. Y yo lo que hago acá en ese caso sería que ahí sí tomarán un resultado y restarle 1 para que sea ese quien se afecte. Pero num no se estaría afectando en ese caso. Num va a seguir siendo que 8. Entonces el límite él va a ser hasta 8, ¿cierto? En este ejercicio, pues. Pero necesito que índice, pues se pueda incrementar para que llegue a, que a ser igual, menor o igual a num, en ese caso. Entonces yo lo que hago acá es decirle a índice es igual al mismo índice más 1. Recuerden que índice acá no tiene valor, es una reasignación. Es igual a que a índice. La primera vez que índice entra aquí al ciclo, o sea, el mientras, ese índice va a ser igual a que a 1 más 1 ya valdría 2. Con el de la vuelta acá, él me pregunta, vení, ese índice es menor o igual a num. Sí, porque él es 2. Entonces puede entrar, pues bien, entra en ese caso. Si lo ejecutamos, miren cómo se comporta esto. Esperen que me va a poder mostrar. Entonces, si lo ejecutamos, en el proyecto, noten que él arranca en 8, termina, termina en 1. Pues no importa si termina en 1. Finalmente lo que me interesa es que él haga esa sucesión, o sea, ese proceso. ¿Sí? Entonces, la idea es que él llegue a hacer ese proceso realmente. Entonces, mire que él allí ya hace, digamos, el proceso como tal, ¿cierto? Y pues para este tipo de implementación estamos usando, les muestro, un segundito. Para esta implementación estamos usando ¿qué? Dos variables, pues tres variables con el índice, ¿cierto? Entonces, una variable, ¿para qué? Para controlar, digámoslo así, pues como el valor que que está ingresando el usuario, ¿cierto? Y ese mismo valor lo guardo en qué? En otra variable, ¿cierto? Y ya creo acá un índice que es el que va a controlar quién, el mientras. Entonces aquí arranca en 1 y se controla con qué? Con esta condición.
Entonces lo que yo les decía acá en la pizarra, miren acá en la pizarrita. Miren que en la pizarra más o menos está reflejando eso. Miren que él arranca con qué? Arranca con un valor, ¿cierto? Pero tengo que tener en cuenta que eso se pueda cumplir de alguna forma, ¿sí? Si eso no se cumple, muchachos, esto va a quedar siendo que un ciclo infinito. Entonces eso viene hasta abajo y vuelve otra vez por acá y vuelve otra vez para abajo y otra vez por acá y así sucesivamente. Entonces no tendría un fin. Pero es importante tener una, cuando son ejercicios así que nos definen cuántos valores son, tener en cuenta el límite, ¿cierto? Cuando son ejercicios de ese estilo, pues por ejemplo. No sé si de pronto eso, muchachos, les aclara un poco la duda con este tipo de ejercicios. Profe, sí, mucho más claro. Lo que yo les digo, muchachos, y digamos, desde mi punto de vista, es que traten siempre como de hacer pues como un escenario de cómo se va a ver la respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, muchachos, vea, en entrevistas técnicas, cuando se ponen a hacer algoritmos, a ustedes le dan el ejercicio y les muestran cómo se espera que se muestre el resultado. Por ejemplo, me acuerdo por allá la serie Fibonacci, la que ustedes están consultando, que arranca es que 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Yo no me acordaba cómo se llamaba esta serie, pero yo veía la secuencia y con base en la secuencia yo empecé a hacer el algoritmo para llegar a esa secuencia. Entonces, ese tipo de cosas son las que, digamos, tienen ustedes que tratar de, como de aprender, ¿sí? Igual lo estamos haciendo, ¿cierto? Pero cuando yo me refiero a aprender, es de que ustedes, digamos, lo practiquen, coja el libro. Por ejemplo, ustedes en ese momento han vuelto a leer el libro, lo han estado estudiando en este aislamiento que nos tienen obligatoriamente en las casas. Si la respuesta es sí, lo felicito, porque está haciendo un uso adecuado de su tiempo. ¿Listo? Si la respuesta es no, puede verse por alguna variable, pero si no es por tema laboral, les recomiendo que lean el libro y aprovechen este aislamiento. ¿Sí? Ahí no hay excusa, muchachos. Si no está trabajando, no le tocó trabajar y está en la casa sin hacer nada, muchachos, les recomiendo que haga un buen uso de su tiempo. No se dediquen a ver Netflix porque esa no es la solución para los ejercicios de algoritmos. Usted quiere aprender algoritmos, dedíquese con el libro por lo menos. Tienen las grabaciones de las clases para que vean los ejercicios, el planteamiento, cómo se hace. Me gusta la grabación, ¿saben por qué? Porque como la gente pregunta algo particular, entonces puede ser que de pronto en el momento la persona que está viendo el video, ay, ¿cómo hago eso? Y alguien preguntó, ah, ya alguien preguntó por eso, ya sé cómo se resuelve. ¿Sí me entiendo? O sea, a veces como que enrola ese tipo de preguntas también. Entonces, digamos que eso ayuda mucho, ¿cierto? No es el típico video que tú ves en YouTube que, digamos, la solución es exitosa, pero nunca te dan, ¿cómo hago tal cosa? Nunca preguntan nada porque es algo, pues, que, digamos, es el objetivo, es llegar a una solución, pero nadie pregunta nada. Pero en pregunta acá, sí, tenemos que llegar a la solución, pero, por ejemplo, estamos partiendo de que alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, entonces se presta para eso. Por eso me gusta la grabación y por eso es bueno que ustedes las aprovechen. Listo. Ah, que es que se demoró 3 horas. Muchachos, miren por qué se demoró 3 horas, ¿cierto? Ah, que eso se demora 2 horas. Miren por qué se demoró 2 horas, ¿cierto? Porque hay una razón de ser para cada una de esas grabaciones. Alguno preguntó alguna cosa, pero por esto, por esto. Entonces la idea es aprovechar eso, ¿cierto? Jóvenes, ¿qué otra Profe, duda tienen de pronto con esto? pues yo tengo una duda con el que hizo tener cantidad y promedio de notas. Pues mejor dicho, no sé ni cómo plantearlo. Con eso sí me pegó una bloqueada, pero bloqueada. Okay. Y la mayoría también tuvo la misma dificultad. Sí, Ok, Juan Guillermo tiene una pregunta. Pregunta Juan Guillermo. Profe, lo que pasa es que cuando tú dices el ejercicio de conteo regresivo, yo sé que, por ejemplo,
en lenguajes de programación como Visual Basic, incluso C++ y otros, uno puede utilizar un ciclo for e indicar, en este caso, en términos del lenguaje for, en este caso índice menor o igual a num, eh, y después darle el valor si es ascendente o descendente. En este caso sería, pongámosle, índice menos menos, ¿sí o qué? Y se coloca el resto del procedimiento. Incluso yo lo intenté hacer en PCI con el para y resulta que PCI no sé si es que no lo tiene o qué, porque sabemos que cuando es incrementando, él dice con paso en este caso uno 2 o n valor, ¿cierto? Pero entonces en PCI yo no sé si es que no lo tiene para uno poner el decreciendo utilizando el ciclo para, porque me puse a buscar en internet y cuando encontraba los procedimientos era solamente usando el mientras. Entonces la duda que tengo es si PCI como tal permite hacer el decreciendo con el para o tenemos en este caso que es como el más opcional el mientras. No, eso se puede hacer con el para normal, así como se pone con Yo paso igual lo uno. tengo con el para, o sea, yo lo Sí, hice así, así me sirvió bien. sí, es que con el para también, sino que todo tiene, la base digamos que el truco de los algoritmos, muchachos, pues desde mi punto, desde mi óptica, listo, desde mi óptica. Yo lo que nota los algoritmos, muchachos, es que después de que ustedes vean cuál es la solución a la que hay que llegar, usted apunta a llegar allá. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí donde viene el truco, ya viene la magia, viene la lógica, ¿cierto? Entonces, ahí tienes que aprovechar de los ciclos, que el contador, que el acumulador, que si vas a pedir datos, sí. Entonces, eso es como la combinación de todos esos conocimientos, ¿cierto? Pero decirte que si solo con el para, no, pues no solo con el para es una opción para hacerlo, ¿cierto? Al igual que como el mientras, al igual que como el hacer mientras, ¿cierto? Lo que quiere decir es que sí o sí se necesita un ciclo, ¿cierto? De cualquiera de los tres. Pero es como les digo, es como ustedes lo vean en la óptica, de esa lógica, ¿cierto? Ustedes saben que para el para necesitan saber un límite y ya lo tenían. Ah, lo que el usuario ingresa es un límite. Ah, bueno, ya saben hasta dónde va el para. Y ya en el proceso, no importa que se ponga con paso uno, no importa, yo sé que él va incrementando, ¿cierto? Pero usted necesita hacer que él se vaya deshaciendo. Ah, bueno, entonces creas tus variables. Mire que aquí yo creé esta variable para que él me redujera, perdón, para que él me redujera esto. Y acá se le incrementé, pues, ¿para quién? Pues para acá, para ese. En ese caso, para el para, esto sería innecesario. Eso sería necesario, eso realmente, porque ya el para tiene un qué, un con paso uno, y lo va a hacer ¿qué? De paso en paso. Eso se lo omitiría, realmente iría qué cosa, esto, ¿sí o no? Ya la variable pues que yo vaya, pues, pero digámoslo así, no n aquí, sino la variable que yo creé adicional, que lleve nuevo valor, ¿cierto? O sea, esta que ya les voy a mostrar. O sea, esta segunda variable pues que creé acá, la colocamos aquí, porque esa es la que se va a estar, ¿qué? Se va a estar restando, ¿cierto? Pero puede que otro me diga, pero yo lo hice diferente. Yo vuelvo y le repito lo que les conté una vez. Los algoritmos no tienen una solución finita. Esa solución es que es infinita. O sea, hay muchas maneras de hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces, es como eso, ¿sí? Básicamente eso. Pero como les digo, soluciones, cualquiera de los tres algoritmos les aplica. Lo importante es que ustedes entiendan cómo dio la solución, ¿cierto? Y entender por qué la solución. Pero es importante el libro, muchachos. Es importante que se lo vean, lean, muchachos, practiquen. Yo creo que si ustedes quieren ser buenos en programación, tienen que practicar. Tienen que practicar. Y si no se practica, muchachos, créanme que no va a ser lo mismo cuando usted lo hace. No va a tener el mismo conocimiento, no va a tener la misma capacidad de resolver rápido un ejercicio. El que está todos los días haciendo un ejercicio, un cálculo, un proceso, así sea que lo vio y lo repasa, ya lo lee, y lo intenta, ahí está aprendiendo. Ahí nace la habilidad de resolver los problemas más rápidos.
porque ya tiene ya como más claro qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Pero no es grabárselo de memoria, que eso hay que quedar muy claro, no es grabarse las cosas de memoria, sino aplicarle lógica. Jonathan, cuéntanos. Profesor, acerca de lo que está diciendo el muchacho cotizando con el método para, yo lo hice, es que con el paso uno, pero yo desde el uno ya le puse paso menos uno, ¿Te y él funcionó? comenzó así, sí, Ah, bueno, en excelente. taller él Ahí está la dio así solución, Juan Guillermo, ¿viste? Excelente, Jonathan. ¿Y por qué le Ah, colocaste bueno, lo menos voy a uno? investigar, ¿Y por qué le porque colocaste menos uno, Jonathan? ¿Por qué? ¿Se te ocurrió de pronto? ¿Intentaste ver qué pasaba o qué? sí, intenté, a ver qué pasaba ahí. Ah, bueno, eso hace parte del conocimiento. muy bien, Jonathan. Dale, profe. Bueno, entonces muchachos, me preguntaban por el ejercicio de la, ¿cómo es que es? Del promedio, ¿cierto? De N valores. Bueno, digamos que, a ver, no les puedo dar la solución tan de una vez porque lo que quiero que ustedes le cojan como que el truco, pero les doy una pista pues bastante interesante. Esperen pues atención, yo les pongo aquí en la pizarrita otra vez y les muestro ya tengo una idea de cómo lo voy a pintar acá el escenario. Listo. Entonces, ¿cómo es el tema del promedio? Primero que entendamos que es un promedio, ¿cierto? Entonces, recordemos que un promedio, un promedio básicamente, ¿qué es? Yo tengo, por ejemplo, el 5, no lo voy a sumar, sino que quiero colocar valores. Tengo el 5, el 3, el 2, el uno, el 4 y el 2, ¿cierto? A mí me dice, calcula el promedio de estos números. Ah, ok. Entonces, como es un promedio, normalmente los promedios lo que hacen es que se suman los valores, ¿cierto? Se suman los valores, que son 5 más 3, 8. 8 y 2, 10. 10 y 1, 11. 11 y 4, 15. 15 y 2, 17. Y luego de esto, voy a colocar aquí el 1. Luego eso me dice, para calcular el promedio, tú tienes que, después de sumar esos números, divídelos entre la misma cantidad de esos números con los que sumó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí sería 6, el 17 está dos veces, 6 por 2, 12, 17, 5. Y ese número es mayor al 5, entonces aquí se le baja un cero, pues para que aquí sean coma. ¿Cuántas veces está el 6 en el 50? Está más o menos como 8 veces. 6 por 8, 48, 52. Y aquí le bajan otro, bueno, eso más o menos así, ¿cierto? Si yo esto lo busco en la calculadora, les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Le digo 17 dividido 6. ¿Cuánto dio? 2.83333333. Porque ahí yo le podía haber agregado acá, por ejemplo, otra vez un cerito. Daba 3 veces, entonces aquí daba 3, 6 por 3, 18, a 20 está 2, si le pongo un 0 acá, y sigue 3, y sigue 3, y 3, y aquí sigue dando 20, 20, 20, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces la respuesta realmente sería 2,83. ¿Listo? Ese es el promedio de estos números, ¿sí o no? Ese es el promedio de estos números. ¿Qué pasa, muchachos? Y en Internet, yo les digo mucho, busquen en Internet, pues porque muchas veces la solución uno la encuentra en Internet, ¿cierto? Y es así como tal. Entonces, en Internet uno encuentra por lo general, un momentico que me están escribiendo por acá si estamos conectados. Un momentico. Bueno, ¿qué pasa en Internet, muchachos?
uno se encuentra un ejercicio y casi que la mayoría, yo no entiendo, yo no les voy a ser muy sincero, yo no entiendo por qué lo plantean así y no debería ser la única solución. ¿Cómo es posible que yo en internet me encuentre con un ejemplo donde me digan cuántos datos va a ingresar? Y yo le coloco 50, listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto lo va a preguntar cuántas veces me va a decir que ingrese un número. 50 veces, muchachos, 50. Muchachos, usted se imagina un algoritmo donde a mí se me vaya la mano y le coloque 100 datos y esa vida se quede 100 veces te pregunta por un número y tienes que colocar obligatoriamente los 100 números. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento y yo no entiendo por qué lo tiene que plantear así. No debería, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de ser realmente? O hasta que el usuario diga que no va a ingresar más, pues no se ingrese más y que ya el sistema me diga cuánto es el promedio. Entonces, por eso este ejercicio no me gusta. O sea, para mí me parece que esa opción de que yo diga al usuario cuántos datos son, no, yo no lo puedo, o sea, yo no lo puedo cohibir, yo no le puedo exigir. El programa nunca debe exigir al usuario que haga algo. Es diferente que pide información muy puntual, pero es para un proceso que se necesita. Pero para este tipo de proceso que es un promedio donde el usuario puede tener la potestad de decir hasta cuándo vale colocar valores, yo no le debería exigir a él que me coloque una limitación. No. Por ejemplo, si vamos a hacer el conteo regresivo, ahí sí, porque ahí sí necesitamos que nos diga el usuario cuál es el límite que él quiere para que eso se vaya regresivamente hablando, ¿cierto? Pero solo hay en ese caso, ¿cierto? Entonces, esa es como digámoslo así, como la razón de ser de ese ejercicio. Entonces, esa es como digamos, como una de las cosas que yo les decía mucho. De pronto yo ayer escuché a alguien que decía eso. No, es que tú tienes que saber cuántos datos son. Yo alcancé a escuchar, no sé de quién, y pues tampoco de generar como de pronto, digamos, discusión por eso. No, no. Lo que pasa es que, obviamente, es como la forma como digamos, se entiende el ejercicio, ¿cierto? Yo lo pienso que de pronto lo entendió así, y no está mal, está bien, pero entonces hay que dejar la aclaración, obviamente. Y la aclaración es cuál, que es que yo no puedo sesgar a que el usuario tenga que dar la información ya. No, y por eso el ejercicio fue muy claro. Y el ejercicio decía que el usuario, a medida que ingrese valores, se le pregunte si desea ingresar otro número. Entonces, ahí yo ya sé, aún hasta que el usuario diga que no quiere ingresar más valores, pues que ingrese, ¿cierto? De lo contrario, pues muéstreme cuánto es el promedio. Ahí, solo ahí, se va a calcular ese promedio como tal. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, principalmente lo primero es saber si ustedes tienen claro lo que es un promedio, ¿sí o no? Sí. Todos tienen claro que es un promedio. Bien, Sí. ok. Notan, muchachos, algo acá. Miren que lo bonito de la lógica, que me parece lo más bacano, es que tú puedes rayar hojas con lápiz y papel y puedes saber si lo que estás haciendo está bien o está mal, porque tú empiezas a hacer tu análisis, tu diseño. Entonces, por ejemplo, acá, yo empiezo a mirar y entonces yo empiezo a notar, bueno, yo sé que acá estoy sumando 5, el más 3, el más 2, el más 1, el más 4, el más 2. Realmente esto, ¿qué está haciendo aquí internamente? Esto es acumulando, ¿sí? O sea, está generando ¿una qué? Una sumatoria. Listo. Ahora viene la pregunta del millón. Se la voy a hacer a todos. Dentro de la clase, hicimos ejercicios con acumulación o con sumatorias continuas. Cristian dice que sí. Vuelvo y repito la pregunta, porque no me escucharon bien. En lo que va en la guía Algoritmos 2, realizamos ejercicios donde nosotros sumábamos de forma consecutiva hasta una cantidad de valores. Pero, profesor, eso fue en clase cuando nosotros estamos allá. Allá en el... Sí,
en el Sí. colegio. Yo creo que yo sí vi uno. Yo sí vi sus ejercicios ese día. Y no lo vieron, los tienen, porque yo les compartí la diapositiva. Los deben de tener, ¿sí? Entonces, pero bueno, indiferente de que lo tengan o no, pero lo que quiero es que ustedes entiendan esto, que aquí hay una acumulación de valores. O sea, cuando hablamos de acumulación, estoy almacenando una sumatoria continua. Esto es una sumatoria continua, vean. Colocó el 5, luego él colocó el 3, luego él colocó el 2, luego colocó el 1, luego colocó el 4, luego colocó el 2. Pero ¿qué pasa? Este numerito que me representa la cantidad de valores que hay acá, o sea, cómo lo cómo lo puedo generar o lo puedo crear? Entonces, hay que tener en cuenta los famosos contadores. ¿Listo? Contadores. ¿Sí? Que ahí es donde, digamos, venía como parte, digamos, de esa lógica como tal. Entonces, un momentico, creo que no va a descargar acá. Entonces, muchachos, cuando nosotros ya teníamos por lo menos entendido el promedio, se surgía una duda. Entonces, ¿yo cómo le cargo ese contador? ¿Cierto? Esa era la duda más grande que se podía generar allí. Y para mí era muy natural, ¿no? Está bien que esa duda se genere. Pero vamos a entender primero la base del ejercicio. Mire que no he empezado a hacer el algoritmo, o por lo menos no he empezado a hacer, digámoslo así, como la solución al caso, porque si les doy el algoritmo, pues ya les doy la solución. Lo que quiero es que usted le coja el truco, o sea, todo el truquito a eso. Y si le ha estado dando, le estuvo dando, le estuvo dando y no lo ha dado, pues digamos que eso le va a ir como le va a ir como la lógica, lo va a lograr entender. Entonces, déjenme un segundito, lo coloco acá. Listo, muchachos. Entonces, volviendo acá, eh, ¿qué pasa? Cuando yo quiero llevar este valor para que me dé 6, cuando el usuario ingrese el primer valor, yo lo voy a ¿qué? Lo voy a acumular. Una variable por allá que ya les vamos a ver cómo se crea. Pero a su vez, cuando me acumule, automáticamente cuénteme 1. Listo. Cuando el usuario ingrese el siguiente numerito, acumúlemelo. O sea, haga la sumatoria con el que estaba anteriormente. Y a su vez, súmeme. O sea, cuénteme. O sea, que ya van 2. Cuando el usuario vaya a colocar el siguiente valor, acumúlemelo, pero a su vez también cuénteme. ¿Sí? Y ese proceso que estamos haciendo acá de uno por uno, todo ese proceso, eso va dentro de un ¿qué? Dentro de un ciclo, mientras o hacer mientras. Les hago una pregunta. En este ejercicio, ¿creen ustedes que se puede implementar el para, sí o no y por qué? Los que hicieron el taller no me contesten porque ya saben la respuesta. Los que no lo han hecho todavía. ¿Creen que digamos que hacer este ejercicio donde no conocemos un límite se puede usar el para, sí o no y por qué? Los que hicieron ya el ejercicio no lo respondan porque ya saben la respuesta, sino los que no lo han hecho todavía. Yo quiero saber el punto de vista. ¿Creen ustedes que es necesario, se puede implementar el para o no se puede implementar y por qué? Profe, pues de ser posible, sí, pero es más complicado, ¿no? No, profe, yo creo que no, porque en el para se necesita como tener el límite de veces antes o algo así, es lo que entiendo por el para. Nadie contesta, muchachos. Ahí sí me preocupa. Momento que no sé, que no se escucha.
Hola muchachos, ¿me escuchan? Hola.